Muy buenas tardes a todos, a nuestros conferencistas, señor presidente de la Comisión Interamericana, Joel Hernández, señora comisionada Esmeralda Arosemena, señor secretario ejecutivo Paulo Bravo, y a todas las personas que hasta ahora se conectan vía Facebook y YouTube Live. Hoy, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, el Colegio de Abogados Penalistas, el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, la ONG Defiende Venezuela, la Fundación de Justicia y Verdad y la firma Alumbra Asesores nos unimos para traer a todos ustedes una conferencia sobre el derecho internacional de los derechos humanos en tiempos del COVID-19. Es innegable que un virus como el COVID-19, además de ser un gran desafío en salud para la humanidad por ser una pandemia, genera muchos interrogantes de cómo los estados deben responder y proveer protección de derechos, especialmente a la vida, a la integridad personal y a la salud, respecto de los habitantes que se encuentran en su territorio. Estos interrogantes en materia de protección encuentran respuesta acertada y efectiva en el derecho internacional de los derechos humanos. Los estados, en la adecuación y aplicación interna de las directivas de la OMS u otras autoridades expertas en salud para enfrentar el COVID-19, deben siempre observar y ponderar de manera estricta las normas de derechos humanos, conforme a que dichas directivas para combatir el COVID-19 a la fecha buscan el confinamiento, la cuarentena y otras formas de restricción a la libertad, circulación y movilidad para evitar y controlar la propagación del virus. Sin embargo, estas medidas limitan derechos y al limitarlos se debe atender a los criterios de proporcionalidad y necesidad, estableciéndose que las medidas realmente sean acordes al riesgo que se afronta y que los riesgos que puedan generarse por el confinamiento o por el virus puedan ser mitigados. Es el caso de proteger a determinados grupos de riesgo por el COVID-19, emergiendo categorías especiales de protección como en las personas privadas de la libertad. Y es por eso que creamos esta conferencia y les agradecemos por ingresar. Le doy el uso de la palabra al doctor Marlon Díaz, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Muchas gracias, doctor Víctor. De verdad que para toda Colombia es un privilegio tener a tan connotados representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y específicamente para quienes organizamos esta conferencia, resulta de especial interés teniendo como precedente la perspectiva de la población privada de la libertad. La situación que se vive actualmente como consecuencia del coronavirus en los centros de reclusión del país, de verdad que requiere el compromiso no solamente del Estado de Colombia, sino el llamado de atención de un organismo internacional tan relevante como es la Comisión. En Colombia tenemos unos niveles de hacinamiento carcelario, unas condiciones sanitarias muy complejas que no trascienden ni se originan en época de coronavirus, pero que por supuesto están permanentes y hacen que sean un caldo de cultivo mayor para las personas que se encuentran en riesgo de contagio y sobre todo de efectos nocivos de contagio en caso de que ello sucediera. Amanecemos hoy con que en la cárcel de Villavicencio tenemos 70 personas contagiadas positivas de COVID. Ese es el 94% de la población que se encuentra positiva para COVID en los establecimientos de reclusión. Tenemos otras personas en la cárcel de Heliconias de Florencia, tenemos otra persona ayer positiva en Guaduas y tenemos 2 personas en Bogotá en la cárcel La Picota. Hay una cifra no oficial que nos dice que hoy amanecen 13 reclusos más contaminados positivos y resulta, por supuesto, absolutamente preocupante que en una población total de 119.368 habitantes, personas que hoy están privadas de la libertad, con una capacidad de los centros de reclusión para apenas 80.000 personas, tengamos un hacinamiento del 47.5% y una sobrepoblación de más de 38.000 personas. Pero ese índice de hacinamiento es promediado en todos los centros de reclusión del país.
Si se revisan la situación de establecimientos como Riohacha, que hay un 348% de hacinamiento, Andes, Antioquia, que tiene 285% de hacinamiento, o Cali, que tiene un 182.9% de hacinamiento. Y si vamos a la cárcel nacional modelo, donde el 21 de marzo se diera esa trágica situación con 21 personas muertas, más de 23 personas muertas, más de 80 heridas, encontramos por lo menos en dos patios, el 1B y el 2B, que tienen capacidad para 204 personas. Hay más de 600 personas hoy allí alojadas. Por esa razón, resulta necesario que se tomen medidas urgentes, diferentes, para efectos de proteger a esa población en riesgo, que está debidamente identificada: adultos mayores, quienes sufren enfermedades graves, madres gestantes o lactantes, quienes sufren una discapacidad. Pero en Colombia, en el decreto que reglamentó el asunto, que es el 546, se excluyeron más de 170 delitos. Lo que consideramos nosotros es que en el top 5 en las estadísticas oficiales de delitos que más personas tienen privadas de la libertad, todos están excluidos. Sí proceden exclusiones, pero deberían ser infracciones al derecho internacional humanitario, graves violaciones a los derechos humanos, pero no puede ser que personas por delitos comunes hoy no tengan ninguna posibilidad de salir a una domiciliaria, de salir a una libertad, de salir con un permiso administrativo en un contexto de COVID, a pesar de estar dentro de esa población en riesgo. Ese es el llamado que hacemos para iniciar esta presentación que le corresponde a el señor presidente de la Comisión Interamericana, al señor secretario ejecutivo y a la comisionada, la doctora Esmeralda. Le doy la palabra al doctor Rubén Darío Acosta para que continúe con el evento. Doctor Marlon, muchísimas gracias por esa intervención. Igualmente, un saludo muy especial al doctor Víctor Marín, Víctor Mosquera, que nos ha permitido estar acá, y a todos los comisionados, a su presidente, a su secretario y a la comisionada que nos han acompañado y a las organizaciones que han convocado. Como CESJUL también debemos decir que, bueno, esta es una situación bastante difícil donde hemos tratado de generar a través, no solamente desde el ejercicio profesional, sino desde la academia, distintos llamados a los gobiernos, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, para que tomen acciones reales, acciones urgentes, acciones que en verdad logren establecer una solución para aquellas personas que están privadas de la libertad, más aún teniendo en cuenta que Latinoamérica se encuentra en unas tasas de hacinamiento que superan la capacidad de cualquier cárcel. Tenemos cárceles donde ninguna de ellas está con los números que están establecidos precisamente para acoger a las personas privadas de la libertad. Todas, en su mayoría, tienen hacinamiento que superan el 100%, incluso en Colombia tenemos algunas que llegan casi hasta el 300 y 400%. Y es una radiografía latinoamericana. Para nosotros es muy importante que instituciones connotadas de gran trascendencia, como precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esté con nosotros, se vincule precisamente a estos llamados que son de una u otra manera preventivos, son advertencias, son llamados que se hacen antes de que tengamos precisamente que lamentar situaciones como en algunos países ya ha empezado desafortunadamente. Nuestro llamado desde la academia, desde todo este tipo de actividades, es precisamente a que el gobierno colombiano, a que los gobiernos latinoamericanos tomen acciones urgentes y efectivas para proteger la vida, no solamente de quienes están privados de la libertad, sino también de los trabajadores de los centros penitenciarios, de los guardianes, de los aspectos administrativos, de todas estas personas que están en torno a las cárceles. Sin más preámbulos, queremos invitarlos para que escuchen este foro. Lo vamos a dividir en tres ponencias principales. La primera de ellas va a estar a cargo del profesor Paulo Abrao. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él viene trabajando desde el 16 de agosto del 2016 como secretario. Tiene doctorado en Derecho y en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Tiene un posgrado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización en la Universidad de Chile. Es profesor del programa de doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pablo
Olavide de Sevilla, España, e igualmente de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Washington College of Law de American University en Estados Unidos y de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. El doctor Paulo Abrao nos va a hablar sobre el derecho internacional de los derechos humanos en tiempos de COVID y la perspectiva de la Comisión Interamericana. Doctor Paulo, bienvenido, bienvenida a las personas de toda Latinoamérica que se están conectando en este momento a través de Facebook y de YouTube, a las personas que están dentro del aula del Zoom, a todos y a todas, bienvenidos. Y doctor Paulo, tiene usted la palabra. Doctor Paulo. Micrófono. Te falta prender la cámara, doctor Paulo. Perfecto, ya estamos. Listo. Bienvenido, doctor Paulo. Tiene usted la palabra. Muy bien. Antes de todo, quería agradecerles la invitación, que presenta una oportunidad importante para la Comisión Interamericana, con la presencia de nuestro presidente Joel Hernández y de nuestra ex vicepresidenta Esmeralda Troitinho, participando para ayudar a difundir la importante posición de la Comisión Interamericana sobre el contexto y el enfoque de derechos humanos que se debe generarse en el marco del enfrentamiento a la pandemia. Como ustedes saben, la Comisión acaba de... Yo voy a hacer una muy breve presentación de lo que ha motivado, cómo ha sido la respuesta inicial de la CIDH a ese contexto, y los comisionados, a su vez, entonces hablarán para ustedes sobre el contenido de la resolución, sobre la materia sustantiva. La Comisión Interamericana se deparó, igual a todas las personas, con esta situación de emergencia compleja que afecta a todos los países de todos los continentes y que, por lo tanto, y que incluso tiene una característica muy especial, que es la rápida dispersión del virus, una contaminación muy célere, que también ha empujado todas las instituciones nacionales e internacionales a buscar generar una respuesta célere de activación de todos sus mecanismos e instrumentos para apoyar a la comunidad regional y a la sociedad de las Américas para enfrentar algo que tampoco es tan conocida, que tampoco tenemos tanta información disponible debido a su escala, a su alcance mundial. Entonces, la Comisión de manera muy inmediata tomó la decisión de instalar una sala de situación, la nombrada SACROI, Sala de Respuesta Oportuna, que articula todas sus herramientas de trabajo y también coordina todas sus secciones y áreas y mandatos para enfrentar algo que la Comisión declara como prioritario en un determinado contexto. En el ámbito de esta sala situacional, la Comisión busca identificar no apenas as boas práticas que podem estar sendo implementadas para enfrentar esta pandemia, pero principalmente também para fortalecer sua capacidade de monitoreio e fiscalização para saber se os estados estão adequadamente respeitando os estándares interamericanos e internacionais em matéria de direitos humanos. Como toda crise, esta que tem alcance tão amplo, também tem uma doble dimensão, tem uma dimensão de desafios e tem uma dimensão de oportunidades. E falando um pouco de los desafios, o que a Comissão Interamericana observou é que os estados da região começaram a implementar um conjunto de medidas que muitas de elas suspendem direitos ou afetam ou generam restrição à plena vigência de alguns direitos humanos que estão reconhecidos por os tratados internacionais. E estas medidas que os estados estão adotando, justificados para proteger a saúde pública, combater a pandemia e evitar incremento de novos contágios, afectam o direito à reunião, o direito à associação das pessoas, afectam a liberdade personal, afectam, às vezes, a inviolabilidade do domicílio, a liberdade de associação, o direito à propriedade privada,
Hay algunas medidas que están siendo implementadas en materia de restricción al derecho a la libertad de expresión, o algunos estados adoptaron medidas de restricción al acceso a la información pública. Algunos llegaron incluso a establecer sanciones para quien adopte conductas de desinformación o generan incertidumbres, estas conductas penales muy abiertas, o incluso hacen uso de herramientas de vigilancia por medio de tecnología. O sea, son situaciones que para enfrentarse impactan a los derechos humanos. Entonces, estas distintas acciones y medidas asumen un formato, a veces, de declaración de estados de emergencia, o de estados de excepción, o estados de catástrofe, o de emergencia sanitaria nacional, o calamidad pública, y algunos son por ley, otros son por decretos. O sea, isso genera para a comissão um desafio de responder dentro do marco de seu mandato, porque, se bem determinadas restrições podem ser permissíveis, a finalidade de proteção da saúde não pode ser invocada para descumprir princípios essenciais de direito internacional aos direitos humanos. Pero também a comissão ha identificado que existem oportunidades importantes que, para a comunidade regional, se requer uma atenção especial, e especialmente em matéria de afirmação do direito à saúde, que é algo que todavia não estava bem, não é totalmente bem desenvolvido dentro do sistema interamericano, e que agora se genera uma oportunidade de construção de seus primeiros estándares e recomendações que para a comissão são relevantes. É momento de afirmar que a saúde é direito, que as pandemias são um tema de direitos humanos, afirmar a indivisibilidade dos direitos humanos, ser a dimensão dos serviços de proteção social, a atenção aos grupos mais vulneráveis. Também, em última análise, também é momento de fortalecer o rol do multilateralismo dos organismos internacionais, que têm uma função a cumprir para enfrentar um problema transnacional. Então, fundamentalmente, o que a comissão estabeleceu ao instalar essa sala e começar a tomar seus primeiros pronunciamentos estruturados alrededor de uma... Muy bien, muchísimas gracias. Quiero hacer un reconocimiento por esta iniciativa a las organizaciones convocantes. Es una oportunidad que la población del continente, tengo la certeza que la valora en demasía por su importancia. A mis compañeros de la comisión, Joel y Pablo, muchas gracias por estar también aquí, y a los participantes de este evento. Yo quisiera enfocar, luego que escuchamos al secretario ejecutivo, el planteamiento que me interesa con la introducción que se hizo para el tema de privados de libertad. Voy a tener un espacio específico para este tema, pero quisiera abordar tres situaciones. La primera de ellas, quiero recalcar la importancia que tiene precisamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuente hoy con una resolución que es guía, es orientadora, pero que también permite a los estados, a la sociedad, a la población misma, tener una línea que la Comisión ha identificado como lo necesario para enfrentar lo que representa para los derechos humanos la pandemia. El impacto que tiene, que sabemos, no es un impacto solo en el tema de salud, tiene un impacto en el tema económico, en el tema socioemocional, en el tema del trabajo, es decir, el impacto que tiene
la pandemia hoy en el continente y en el mundo es multidimensional. Y eso sustenta el valor que tiene la emisión de esta resolución, pero muy específicamente quiero destacar el compromiso que asume la Comisión Interamericana para acompañar a los estados y a la población, a la ciudadanía de nuestro continente en la búsqueda de respuestas apegadas a los derechos humanos. Y hago una primera interrogante a los participantes, a quienes nos escuchan. La resolución dice: importante que todas las medidas que se tomen, todas las estrategias, toda la política pública que se elabore para atender la situación, tiene que tener como centro la vigencia, la defensa, la promoción de los derechos humanos. ¿Qué significa poner en el centro de una política pública los derechos humanos? Lo que significa es que el Estado, las autoridades, tienen que tener una visión muy clara de lo que para la dignidad del ser humano significa ese respeto a sus derechos. De allí que la resolución recoge en el importante número de recomendaciones la visión en particular de toda la población, de todos, pero identificamos en materia de derechos humanos lo que pasa en nuestro continente, un continente fundamentalmente desigual, que tenemos grupos colectivos humanos que tienen que enfrentar gravísimos factores de vulnerabilidad. Y la resolución identifica a estos grupos. Entonces, primer espacio, la importancia de la resolución, el compromiso de la Comisión Interamericana en la materia y el llamado a los estados y a la sociedad civil, a la academia, a los grupos de las organizaciones académicas y de los estudiosos, las investigaciones, la importancia de hacer comunicación permanente a la comisión para nosotros entonces poder en esta sala que tenemos, ACROI COVID-19, tener la información suficiente para un monitoreo de la efectividad de estas recomendaciones en la vigencia de los derechos humanos. Un segundo aspecto que quiero destacar es el grupo particularmente que como relatora para derechos de niñez tengo como compromiso, y comienzo con el tema de las cárceles precisamente. Lo que pasa con los chicos que están hoy privados de libertad. Quiero hacer un énfasis en esto porque implican miles de chicos que hay en nuestras cárceles, que eufemísticamente no queremos decirles cárceles y decimos centros de rehabilitación, de resocialización, pero a la hora de la hora lo que se vive como hacinamiento también está en estos centros de detención de los chicos. El grupo de niños, niñas y adolescentes y cómo están sufriendo el impacto de la pandemia. Ustedes saben que en un primer momento lo que se señaló fue que este grupo, los menores de edad,
no eran personas de riesgo y bueno, la conducción de las medidas fueron dirigidas precisamente a grupos que están debidamente identificados y que es así. Las cifras así lo demuestran. El tema del porcentaje de muertes está precisamente en las personas adultas mayores de 60 años, y que los chicos están en las medidas de contagio, algunos, pero otros que ni siquiera son sintomáticos del virus. Y el efecto de esto es que no hemos visibilizado lo que puede representar para este grupo de la población las medidas precisamente de control o las estrategias para el tema del control de la propagación, que como bien apuntaba Paulo, tiene una rapidez, una celeridad realmente asombrosa. Entonces, yo necesito hacer un llamado para visibilizar realmente lo que significa para los chicos en la protección de sus derechos fundamentales, un derecho a esa protección de la salud mental, a esa protección de los derechos que implican asegurarle su desarrollo integral, el derecho a la familia. Una medida, quédate en casa. ¿Cuántos chicos están en estrategias de sobrevivencia? Viven en la calle, no tienen familia, o las familias muchas veces en estas respuestas de encerramiento, de distanciamiento social, pero de quedarse en casa con su grupo familiar, estamos recibiendo mucha información de aumento de la violencia intrafamiliar. Y situaciones de violencia han sido efectivamente reconocidas como una problemática para atender la situación de la niñez con esta medida. Entonces, es importante que las instituciones de nuestros países estén conscientes y estén preparándose para atender de esta manera efectiva la posibilidad de violación de estos derechos para los chicos. Quédate en casa, pero si el cuidado de casa no tengo dónde estar. El tema de, en mi país, por ejemplo, un número importante de chicos no respetan la cuarentena. ¿Cuál es la respuesta? ¿Los vamos a meter presos? Entonces viene ahora el tema de los privados de libertad. Hay cientos de miles de chicos privados de libertad en el continente, con hacinamiento, con el peligro precisamente del contagio, pero sobre todo el tema de la medida de las no visitas, la prohibición de las visitas o la suspensión de las visitas para impedir la propagación. ¿Qué estamos haciendo para atender la situación de estos chicos de esta manera, que están viviendo esta situación? Entonces el llamado también va en esta línea, así lo tenemos en la resolución, de procurar que en la aplicación de un principio básico para los derechos de los chicos, interés superior, muchas veces usamos ese principio y todo el mundo lo sustenta como positivo. Pero otra pregunta aquí que sería,
¿Qué entendemos por un interés superior del niño cuando hablamos de los chicos privados de libertad? Hablamos de que la propia ley, los propios tratados internacionales, las leyes de nuestros países, los sistemas de protección de nuestros países, lo que dicen bajo el principio de el interés superior es, en materia del derecho penal de los chicos, tenemos que tener con ellos justicia restaurativa. La justicia restaurativa como una respuesta. Las medidas distintas a la privación de libertad, si lo que estamos diciendo es que queremos recuperar la posibilidad de recuperar a esos chicos que han cometido hechos delictivos. ¿Y qué decir de lo que esto representa en el tema del crimen organizado, de los conflictos armados, de la utilización de los chicos en esto para que efectivamente sean ellos los que cometen los hechos delictivos? Entonces, hay una necesidad de que las medidas, las autoridades, la institucionalidad de protección, y aquí quisiera hacer el énfasis en el concepto de la articulación que las políticas públicas en todos los temas necesitan tener para que haya efectividad en la política pública. Y un tercer punto, no sé cuánto tengo de mis minutos, pero un tercer punto que quisiera destacar es lo que representa en la pandemia, en el respeto a los derechos humanos, en la posibilidad de las respuestas acertadas por parte de los estados, lo que representa el valor del trabajo que desarrollan las organizaciones de sociedad civil. La importancia de que en estas medidas las autoridades, este concepto de articulación que planteaba minutos antes, las autoridades y las instituciones, la estrategia que se tenga en los países debe estar incluida la voz de la sociedad civil, de las organizaciones que muchas veces son las que asumen una respuesta para atender las emergencias sociales, las emergencias de lo que puede representar hoy el tema de la gente sin trabajo, la gente sin posibilidad de alimentos, y cómo la sociedad civil tiene también una estrategia que debe ser compartida con el Estado, debe ser efectivamente integrada a esta visión de país, a esta visión de Estado que requiere toda la estrategia toda la estrategia para atender este tremendo flagelo que nos ha colocado en la obligación de una reflexión profunda de lo que implica precisamente el reconocer en el otro su dignidad, en el reconocer en el otro su importancia como ser humano. Entonces, yo reconozco también que ha habido ya mucha tarea desarrollada por muchas organizaciones en materia de la sociedad civil que protege a niños, niñas y adolescentes. He tenido oportunidad de estar en contacto con este trabajo que se está haciendo. Las instituciones y las organizaciones como las de ustedes que hoy han convocado a este evento, que representa precisamente la preocupación de todos los espacios, de todos los ciudadanos,
pero que a los investigadores, a los estudiosos, a los que tenemos hoy un compromiso con los derechos humanos, es mandatorio que asumamos esta responsabilidad y que el análisis de lo que hoy la organización nuestra, la Comisión Interamericana, los otros organismos internacionales que también han planteado medidas, creo que es una responsabilidad, un llamado a que por organización o por actividad que realicemos en los distintos espacios que tengamos, podamos identificar de las recomendaciones 85 que tiene la resolución, con cuáles podemos trabajar para impulsar con el Estado, para impulsar con las instituciones responsables las medidas necesarias. El llamado en el tema de los privados de libertad, nuestras propias leyes nos permiten evaluar las distintas realidades, las distintas situaciones que pudieran dar lugar a la utilización de esas fórmulas que tenemos para desahogar las cárceles como una medida para proteger no solo a los detenidos, a los privados de libertad, sino a todo el personal que tiene que estar trabajando y laborando en estos lugares. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Me siento muy honrada, muy complacida de poder haber compartido con ustedes. Ojalá podamos darle continuidad con el trabajo de ustedes a estos esfuerzos. Muchísimas gracias. Doctora Esmeralda, muchísimas gracias a usted precisamente por estas palabras que nos ha brindado explicándonos un poco más frente a la resolución y algunas ideas centrales que son muy importantes. Gracias por su tiempo, por estar acompañándonos. Seguidamente le vamos a dar la palabra precisamente al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Joel Hernández. El doctor es es comisionado desde el año 2017, donde inició sus periodos, fue elegido en la asamblea número 175 como tal de las sesiones de la comisión. Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Derecho Internacional en Nueva York, en la University School of Law. Es miembro del Consejo Superior, del Consejo Directivo de la United Nations Interregional Crime and Justice y presidente de la rama mexicana de la International Law Association. Fue miembro del Comité Jurídico Interamericano por el periodo 2015-2018 y para nosotros es un verdadero honor, un verdadero orgullo contar con su presencia a través de estos medios virtuales. Doctor, bienvenido a este espacio. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Rubén Acosta, y saludo con mucho gusto, en primer lugar, a las organizaciones convocantes, en segundo lugar, a todos los participantes en este seminario. Saludos muy afectuosos también para mis queridos amigos, la comisionada Esmeralda Arosemena y el secretario ejecutivo Pablo Abrao. En realidad, creo que con la presentación, este seminario hecha por el doctor Marlon Díaz, nos quedamos realmente con la exacta dimensión del problema que estamos enfrentando en los centros penitenciarios a raíz de la pandemia COVID-19. El secretario ejecutivo nos ha brindado los antecedentes y el marco de referencia sobre el cual está trabajando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impulsar que toda política pública esté centrada en los derechos humanos, tal y como lo dijo la comisionada Esmeralda Arosemena. Y es poco lo que ya podría yo agregar, porque también la comisionada Arosemena se ha centrado en uno de los aspectos también preocupantes de las personas privadas de libertad, y es el que se refiere a los menores en conflicto con la ley.
Pero quisiera compartir en los minutos que tengo algunas reflexiones sobre los efectos que está teniendo la pandemia en las personas privadas de libertad. Este creo que es un claro ejemplo de dos dimensiones. Por un lado, todas las falencias que han tenido los estados en sus políticas penitenciarias, y por otro lado, los avances que la comunidad internacional ha hecho para construir un corpus juris de derechos humanos para las personas privadas de libertad. Hay que reconocer, sin embargo, y lastimosamente, que existe una brecha entre la situación real y las normas de derechos humanos que hemos desarrollado. Precisamente el incumplimiento de esta normativa es lo que ha perpetuado una situación de vulnerabilidad para las personas privadas de libertad, que hoy con la pandemia se ha hecho aún más evidente. Existe en nuestra región, ya lo decía muy bien el doctor Marlon Díaz, un problema acentuado de hacinamiento en las prisiones. Es un problema que se padece en todos y cada uno de los países de la región. Simplemente en nuestro continente están 2 de los 3 países con mayor población carcelaria en el mundo. Estados Unidos en primer lugar, luego Rusia en segundo lugar y tercero Brasil. Esos son los países con una mayor población carcelaria. Un problema adicional que se presenta en la región es el uso excesivo de la prisión preventiva. El número de personas que están en prisión esperando un juicio ha venido incrementándose con los años. Mientras que el promedio de la región es de alrededor 40% de personas privadas de libertad que se encuentran en prisión preventiva, hay países que están mucho más allá de este promedio. Para darles algunas cifras, Paraguay tiene 78% de sus presos en prisión preventiva, Bolivia el 70%, Uruguay el 70%, Haití el 66%, Venezuela el 63%. Por señalarles 5 de los países que tienen el mayor número de personas en prisión preventiva. Y ha habido a lo largo de estos últimos años un abuso de la prisión preventiva. En un lapso de 15 años, por ejemplo, en Venezuela aumentó 516% el número de personas en prisión preventiva. En Nicaragua, el 290%. En Brasil, el 210%. En Guatemala, el 180% y en Bolivia, el 150%. Son cifras de un estudio hecho por el Banco Mundial respecto de un periodo de 15 años. ¿Qué es lo que estamos observando? Que se ha hecho un abuso de la prisión preventiva como recurso de política criminal y que ha habido en contra del principio básico de presunción de inocencia. Hoy las personas que están en prisión preventiva están pagando una pena anticipada por un delito del cual no han sido condenados. Y eso es, entre otros factores, lo que ha hecho que las cárceles estén desbordadas. Y como bien lo decía el doctor Marlon Díaz, este congestionamiento es el caldo de cultivo idóneo para la propagación del virus. O sea, ya él nos daba cifras muy exactas de lo que está sucediendo en distintas prisiones de Colombia y que está pasando en distintas prisiones de nuestra red. Entonces, en lugar de haber avanzado a un rediseño de la política penitenciaria,
en donde la prisión preventiva fuese la excepción y no la regla, en los últimos años la prisión preventiva se convirtió en la regla y no la excepción. Y esto lo observamos con preocupación porque un cierto número de estados aumentaron en sus códigos penales los delitos inexcarcelables. Es decir, hicieron la prisión preventiva de oficio. Sin tener conciencia plena de si había las capacidades suficientes en los centros de detención para dar un trato humano y digno a las personas que se encuentran privadas de libertad. ¿Cuál es el derecho internacional de los derechos humanos de las personas privadas de libertad? Hay dos principios fundamentales que rigen esta normativa y que es muy importante recordar en este contexto de pandemia. En primer lugar, muy importante, es el principio por el cual el Estado es el garante de la vida y la seguridad y la integridad de las personas que se encuentran bajo su custodia. Y el segundo es el derecho humano que asiste a las personas privadas de libertad a un trato humano y digno. Obligación del Estado, derecho de las personas privadas de libertad. En situación de pandemia obliga a que el Estado tome medidas reforzadas de protección y que correlativamente a la persona que se encuentra privada de la libertad sea protegida precisamente para preservar su integridad y su dignidad humana. En estos años, la Comisión Interamericana ha tomado como una bandera el abatimiento de la prisión preventiva. Y desde el 2017 viene realizando informes y viene haciendo llamamientos a los estados y en las visitas que hemos realizado, dando capacitación para que los estados avancen hacia el recurso a medidas alternativas a la prisión. Tenemos que partir del principio de que la detención debe de realizarse por excepción y no por regla. La detención preventiva debe ajustarse a 4 principios: el de excepcionalidad, el de legalidad, el de necesidad, el de proporcionalidad y el de razonabilidad. ¿Cuándo una persona puede ser privada de la libertad? Cuando se den 2 condiciones. Una, el peligro a la fuga o bien el riesgo a la obstrucción de justicia. Estos son los principios básicos que deben regir a la prisión preventiva. Pero para su eficaz aplicación es necesario 2 elementos que también han estado ausentes en nuestra región. En primer lugar, una necesidad de coordinación entre los 3 poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. De nada sirve que exista una ley que limita la prisión preventiva mientras existan jueces que la aplican de manera automática. De nada sirve que exista la voluntad de las autoridades penitenciarias de tener al menor número de prisioneros para poder cumplir con su obligación de dar trato humano cuando no se cuenta con la legislación necesaria o cuando los jueces, de contarse con la legislación, no se está aplicando. Hay en primer lugar una necesidad de una sintonía de todos los poderes públicos para llegar al consenso de aplicar la prisión preventiva como excepción.
Otro elemento importante ha estado ausente y es necesario, que es el involucramiento de la sociedad civil en el diseño de las políticas penitenciarias. Ya lo hacía mención la comisionada Arosemena, un aspecto que es fundamental precisamente cuando se trata de menores en conflicto de la ley. La comisión, por tanto, ha venido promoviendo medidas alternativas a la prisión preventiva, que las enumeraré a continuación, pero que son muy importantes en las actuales condiciones. Hoy los estados tienen que estar mirando a las medidas alternativas para dar solución al riesgo que tienen los privados de libertad ante la pandemia. Y así algunas de las medidas que están previstas en la mayoría de nuestros códigos está, en primer lugar, el compromiso a someterse a los procedimientos en un régimen de libertad. Segundo, pueden adoptarse medidas para la presentación periódica de una persona privada de libertad ante la autoridad judicial. Otra posibilidad ha sido someter a una persona al cuidado de otra persona o institución. Esto es muy válido en los menores que se encuentran en conflicto con la ley. Existen también otras medidas como la de prohibir que la persona procesada o condenada salga de cierta área. Otra medida ha sido la retención de los documentos de viaje para que la persona no huya del país. Una medida muy importante que también se ha puesto en la práctica es la de poner a las personas en lugares distintos a la residencia familiar cuando se trate de personas que están siendo procesadas o fueron condenadas por violencia intrafamiliar. Obviamente no puede esa persona regresar al núcleo familiar del cual entró en conflicto. Pero ahí el Estado tiene que proveer entonces los medios para que esa persona salga de prisión, pero vaya a un lugar en donde no vuelva a haber peligro para la familia. Obviamente la fianza es otra posibilidad, el arresto domiciliario, el monitoreo a través de medios electrónicos, con los brazaletes, y una última medida alternativa, ya la mencionaba la comisionada Arosemena, es la justicia restaurativa. Esto principalmente válido para las menores en conflicto con la ley. Esta es entonces el catálogo, de una manera muy resumida, de las medidas alternativas que tienen que estar implementando los estados. Paso ahora a comentar muy rápidamente las recomendaciones específicas que ha formulado la Comisión para atender a esta población hoy tan vulnerable que son las personas privadas de libertad. La resolución 01-2020, en sus párrafos 46, 47, 48 y 49, tiene las recomendaciones precisas para atender esta problemática. En primer lugar está atender el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, ¿sí? Como haciendo uso de las medidas alternativas. En el 46 llamamos a hacer una revisión de la prisión preventiva para identificar aquellos casos en donde el arresto pueda ser objeto de una medida alternativa. Pero ahí en esa recomendación hacemos a su vez énfasis en un grupo aún más vulnerable de las personas privadas de libertad. Es decir, hay que poner especial consideración a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas,
y a las mujeres madres lactantes. Son como grupos que debieran de ser inmediatamente puestos en bajo alguna medida alternativa. En la recomendación 47 entramos a un problema realmente complejo desde un punto de vista jurídico, que era cómo abordamos la liberación de aquellas personas que se encuentran condenadas por violaciones graves a los derechos humanos. Y ahí partimos de reconocer, en primer lugar, que estas personas también pueden estar bajo el riesgo del contagio. Pero para este grupo de personas tiene que haber una mirada distinta. En el caso de estas personas, debe haber un análisis y requisitos más exigentes, ¿sí? Por la gravedad de los delitos que cometieron, por un principio de justicia, tienen que sus casos ser revisados con un umbral de mayor exigencia. ¿Cuál? El que determine cada uno de los estados conforme a sus leyes y sus procedimientos. En la recomendación 48 consiste en adecuar las condiciones de detención en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento, medidas de cuarentena. ¿Para qué? Para que aquellas personas que permanecen en prisión puedan tener las condiciones sanitarias mínimas para evitar el contagio. Desde luego, estas medidas tienen que ir de la mano con el principio que consagra el derecho de las personas privadas de libertad a un trato humano y digno. Hoy hay un debate en Brasil sobre una medida en la cual personas privadas de libertad podrían ser puestas en contenedores para de esa manera desahogar las celdas, pero en primer lugar debían estar trabajando en medidas alternativas. Se trata de proveer mejores condiciones, no habría que perder de vista el derecho al trato digno y humano, y sobre todo a la obligación que tiene el Estado de garantizar la salud e integridad de esas personas. Y por último, también hay una obligación del Estado de tomar medidas de seguridad al interior de las prisiones para prevenir actos de violencia como los que ya se han venido dando en el marco de la pandemia. Estas en concreto las recomendaciones que hemos adoptado en la resolución 01/20, repito, son las recomendaciones 46, 47, 48 y 49. Los invito igualmente a ver un comunicado de prensa, el comunicado de prensa del 31 de marzo de 2020, nuestro comunicado 66, en donde la comisión se pronunció de manera específica sobre las garantías de salud e integridad de las personas privadas de la libertad. Un último comentario para concluir. Cada uno de los estados de nuestra región, la gran mayoría, 2 o 3 excepciones, son estados parte del protocolo opcional de la Convención contra la Tortura. Y por virtud del protocolo opcional han establecido al interior mecanismos nacionales de prevención de la tortura, que son autónomos e independientes en todos nuestros países. Estos mecanismos nacionales son los ojos y la voz de las personas privadas de libertad y son unos aliados naturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy es importante resaltar su labor para que lleven a cabo labores de monitoreo conforme a su mandato original, pero ahora muy dirigido a la situación de la pandemia. Hacemos un llamado siempre a los estados para dar todas las facilidades de cooperación a los mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Aquí una buena práctica que también hay que encomiar es Honduras, en su decreto de emergencia, dejó a salvo facultades para que su mecanismo nacional de prevención de la tortura pudiera en estas condiciones seguir realizando su trabajo. Desde luego, también tanto el personal de las prisiones como el personal que hace labores de monitoreo también debe de ser protegido con equipo de bioseguridad para que no se ponga en peligro su vida.
Hasta aquí mi presentación. Espero no haberme extendido más allá del tiempo autorizado, pero sobre todo es un gran placer poder tener esta conversación con ustedes a través de este medio. Ojalá tengamos la oportunidad. ¿Perdón? Doctor, qué pena. Yo ya termino. Una pequeña interrupción. Dejo a Joana en los micrófonos. Sí, ya fue silenciado. Continúe, doctor. No, eso era todo, me estaba despidiendo. Perfecto. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias, presidente, por sus palabras, por su tiempo. De verdad que las palabras de ustedes, representantes de la Comisión Interamericana, son muy importantes. Seguramente las letras están, seguramente está la resolución, seguramente la gente puede ir y leerla, pero qué más actividad pedagógica es que ustedes sean quienes hayan hablado un poco frente a esta situación tan delicada y hacer mención a muchas situaciones que quizás han sido un poco no silenciadas, sino quizás ocultas, y como lo mencionaba tanto usted como la comisionada Esmeralda, frente a temas como por ejemplo los menores privados de la libertad, que es un tema bastante delicado. Algunas organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, que incluso han estado acompañando durante todos estos procesos, el acompañamiento, valga la redundancia, de estos jóvenes privados de la libertad, pues han tenido una situación bastante difícil. Vamos a dar rápidamente la palabra a algunas personas que nos están acompañando. Les ruego que por favor sean máximo 3 minutos debido a que tenemos otra actividad. Y antes de hablar, yo los voy a ir mencionando para que la persona que yo mencione, por favor, prenda su micrófono y active su cámara para poderla tener con nosotros. Vamos a entrar a una etapa de conclusiones, de desafíos con relación a lo que han mencionado los comisionados. En ese sentido, quisiera darle la palabra a la doctora Génesis Dávila para que por favor haga sus apreciaciones. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación para participar en este encuentro en donde, bueno, estamos viendo cuáles son los desafíos en materia de derechos humanos que nos trae esta pandemia que nos afecta a nivel mundial. Muchísimas gracias a los comisionados y al presidente de la comisión y al secretario ejecutivo por estar acá con nosotros, ya que, bueno, para nosotros la Comisión Interamericana de Derechos Humanos juega un rol muy importante en la protección de los derechos en toda nuestra región, y muchísimas gracias a los organizadores por tener esta iniciativa, porque, bueno, finalmente si en la distancia nos podemos acercar, entonces tenemos que aprovechar estas oportunidades. Me pareció muy importante que la introducción del secretario hablara de la proporcionalidad y de cómo es que sin tener las políticas adecuadas, entonces esta pandemia termina traduciéndose en más violaciones de derechos humanos en nuestro continente, y cómo es que a pesar de estar en una pandemia y en una situación tan compleja, también estamos frente a una oportunidad, y una oportunidad de poder desarrollar los principios del sistema, específicamente respecto al derecho a la salud y a la afirmación de este derecho que no ha sido desarrollado propiamente dentro del sistema interamericano, pero que ahora, debido a esta crisis, se está haciendo. Entonces, quizás es importante tener esta óptica que está teniendo la Comisión, que está teniendo el sistema interamericano, en donde, bueno, si bien es cierto que estamos afectados de una forma, también es importante entender que de la crisis siempre hay una oportunidad, y en esta ocasión la oportunidad es para poder desarrollar este derecho a profundidad y luego poder también no solamente tener la parte sustantiva, sino que esto también se traduzca en una materialización, en mayor protección para el derecho a la salud en toda la región. Ahora, hablando
respecto a los comentarios que hizo la doctora Esmeralda Arosemena, es importante hablar de la situación de los jóvenes privados de libertad o retenidos o recluidos, como sea que le queramos decir, y que corresponde a la condición de cada uno de ellos, y cómo es que lamentablemente no han sido considerados dentro de un grupo vulnerable dentro de esta pandemia, pero que sin lugar a dudas no dejan de ser unos jóvenes en una situación de vulnerabilidad y que están en una situación especial. Es importante poder comprender que si no se le da una protección especial, si no se entiende cuál es la situación de ellos, entonces no habrá ningún tipo de reforma, no habrá ningún tipo de medida que pueda ser efectiva. La doctora Esmeralda hablaba con muchísima preocupación sobre todo de la suspensión de las visitas para estos jóvenes que están en una edad de desarrollo y que cómo es que ya estando en esta condición en donde están alejados de su familia les puede afectar, y ahora cómo es que no tener ningún tipo de cercanía a ellos le puede afectar incluso más. Respecto a la presentación del doctor Joel Hernández, es importante destacar cuál es la situación en América Latina de las cárceles y cómo es que el hacinamiento ha sido la regla en nuestra región. Y no solamente hablamos de porcentajes muy altos como los que se reportaban al principio, en donde se hablaba de que algunas cárceles en Colombia llegan al 381% de hacinamiento, que es un número sumamente escandaloso, o cómo es que se hace también de la prisión preventiva de libertad una regla en vez de una excepción, mostrando cómo es que en países como Paraguay se cuenta con un 78% de personas privadas de libertad preventivamente. Cómo es que en Bolivia contamos con un 70% de personas privadas de libertad preventivamente y cómo es que en Venezuela contamos con un 63%. O sea, esto es algo que refleja no solamente una situación crítica dentro del sistema, sino cómo es que además no hay unos procesos judiciales que sean efectivos. O sea, ¿cuál sería la realidad de nuestro continente si los procesos se llevaran conforme al debido proceso, si se llevaran con la celeridad procesal que se requiere y esto fuese efectivo? ¿Cuál sería entonces la situación de las cárceles en este momento? ¿En qué situación se encontrarían las personas privadas de libertad? Incluso cómo esto afecta el presupuesto nacional, cómo esto afecta el presupuesto de un Estado. Me llamó muchísimo la atención esta conclusión en donde se mostraba desde Venezuela una cifra escandalosa del aumento del 516% del número de personas privadas de libertad preventivamente, pero claro, nunca podemos olvidar que todo lo que sucede en Venezuela sucede en el marco de un contexto, de una crisis política, de una situación en donde vivimos en una emergencia humanitaria compleja y esto no puede escapar de nuestra observación, porque en Venezuela lamentablemente no vivimos bajo una circunstancia regular, sino vivimos ante un régimen que se caracteriza por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Doctora Génesis, muchísimas gracias por su participación. Vamos a darle ahora paso a la doctora Lorena Leal de Fondo de Justicia y Verdad. Doctora Lorena. Muchas gracias, doctor Rubén. Primero, pues, quiero darles un saludo muy especial a todos los comisionados y al doctor Pablo, de parte de nuestra organización defensora de derechos humanos, Fondo de Justicia y Verdad. Para nosotros este espacio es un privilegio inmenso y queremos aprovecharlo justamente porque encontramos muy pertinente y hemos celebrado la creación por parte de la Comisión de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e integrada a la crisis en relación con la pandemia COVID-19 o, como lo mencionó la señora comisionada, el SACROI COVID-19. Porque para nosotros ha tenido un interés superior en la medida en que ésta reúne una cantidad de circunstancias a las que podemos acudir justamente para buscar la protección de los derechos humanos. Nosotros hemos llamado una especial atención, como lo dije, en esta parte del monitoreo de las acciones de respuestas adoptadas por los estados de la región, porque para Colombia las respuestas que han dado deben ser coherentes, coincidentes con todas estas políticas a nivel del sistema.
Las personas privadas de la libertad, como bien se han dicho, son un grupo de riesgo que hoy claramente se ven enfrentadas a lo que podría ser un genocidio, ya que consideramos, y esto es de manera muy respetuosa, que el Estado no ha tomado medidas reales y efectivas frente a la protección real de sus derechos humanos. Frente a los desafíos, nosotros queremos llamar la atención de manera muy breve en 3 aspectos. El primero es que el nivel de hacinamiento que tienen los centros penitenciarios y carcelarios se han enfrentado a estas decisiones de negativa de libertad condicional a la que podrían acceder aquellas personas privadas de la libertad que han cumplido con las 3 quintas partes de la pena, que han demostrado una excelente conducta, pero que al no pagar las indemnizaciones o tener temas moratorios económicos no pueden salir. Esto podría ser un nivel de liberación para este hacinamiento. Asimismo, pues hemos tenido conocimiento de casos frente a esta jurisdicción especial que se ha creado en Colombia para los delitos de graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al VIH, donde muchas personas han elevado sus solicitudes de libertad condicionada, pero no ha sido posible acceder a ella. Ha habido un vencimiento en los plazos, unas congestiones judiciales que efectivamente terminan trasladadas en que estas personas privadas de la libertad, que hoy podrían tener un derecho por la justicia transicional a estar afuera, no lo tienen y siguen expuestas. Pero de manera muy especial y estando completamente de acuerdo con el doctor Joel, nosotros queremos llamar la atención sobre todos aquellos inocentes que hoy están privados de la libertad de manera preventiva. Varios de ellos están sometidos a esta privación de libertad por cuenta de montajes y de fraudes procesales. Nosotros, al igual que la organización con la que nos hemos asociado para esta lucha, lo reconocemos como algo que se denomina fabricación de culpables. Y nos conmueve infinitamente que su vida esté expuesta en este momento y puedan desfallecer por cuenta de la pandemia solamente porque el Estado no ha tomado unas decisiones reales frente a estas personas inocentes privadas de la libertad. Por eso, doctora Lorena, muchísimas gracias por su participación, por sus palabras. Vamos a darle paso al doctor Alberto Páez para que continúe, por favor. Bueno, un saludo a todos los espectadores, a los panelistas, a cada uno de los comisionados por atender esta convocatoria a la que hemos tenido nosotros la oportunidad de participar y donde estoy en estos momentos llamado a hacer unas conclusiones en un tiempo que el doctor Rubén ha sido muy claro en que sean 3 minuticos y trataré de hacerlo en ese tiempo, sabiendo que toda la información dada es muy relevante. Trataré de tocar principalmente 3 puntos fundamentales. Número 1, estamos ante una crisis sin precedentes, donde la creatividad viene siendo el elemento fundamental para que realmente podamos, desde el punto de vista de la articulación de instituciones, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, entrar a proteger los derechos humanos. Lo principal que se puede extraer de las exposiciones de nuestros maravillosos panelistas es eso, son los derechos humanos el faro, lo que debe alumbrar las decisiones de las instituciones públicas llamadas a proteger los derechos humanos. Número 2, que a pesar de que los estados han intentado llevar a cabo y salvaguardar esta crisis sin precedentes, sin duda el COVID-19 ha desnudado la falta de medidas de derecho interno y políticas administrativas en ciertos sectores, como por ejemplo los presos que se encuentran hacinados, nuestros niños, jóvenes y adolescentes en el sistema penitenciario, nuestros adultos mayores en toda Latinoamérica. Y ahí es donde entra la Comisión Interamericana como otra vez, un faro que nos sirve para poder entrar a solicitar una ayuda y reclamar la protección del Estado, pero también para representar y entrar a poner las quejas respectivas, porque ese es el llamado a que nos manda esta primer abreboca y esta primera convocatoria, a que todos somos baluartes y garantías del respeto de los derechos humanos. Entonces creo que esa es la principal conclusión de lo que dijo los doctores Pablo, el doctor Joel y la doctora Esmeralda. Muchísimas gracias a todos por asistir y por esta presente convocatoria.
Doctor, muchísimas gracias. Tenía el micrófono apagado. Vamos a darle paso al doctor Moisés Casteló para que por favor haga su intervención. Hola, muy buenas tardes. A nombre de la Sociedad Civil Envero, con sede en Montreal, Canadá, quiero agradecer por la invitación y quiero también expresar que nos solidarizamos con todas las personas cuyas vidas se han visto truncadas debido a los brotes del coronavirus. Lo que escuchamos de las comunidades y familias a las que servimos es que una pérdida de vida después de una pérdida de libertad agrava su dolor. Envero insta a los gobiernos, especialmente a los colombianos y mexicanos, a no ignorar estas súplicas o retrasar aún más la justicia en los momentos más inciertos. Dado que algunos gobiernos han mostrado una disposición a escuchar y a actuar para ayudarnos a erradicar el encarcelamiento injusto, esperamos que este sea solo un primer paso en el largo viaje por delante. El siguiente paso debe ser una revisión rápida de los casos en que la evidencia muestre fallas graves durante el proceso o demuestre una inocencia absoluta, sin importar el nivel del delito. Ahora, revisando un poco el contexto histórico en el que vivimos, recordemos que no es la primera pandemia que vive el planeta, ni la más devastadora que ha vivido la humanidad. Y visitando los libros de historia podemos saber qué se hizo bien y qué se hizo mal, pero también podemos ver lo que no se hizo. Y en estos episodios oscuros de la humanidad no hubo realmente organizaciones dedicadas 100% a observar los derechos humanos. Como bien lo mencionó la comisionada Esmeralda Arosemena, creo que hoy en medio de todo el caos, las ONGs como Envero y organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, estamos marcando una pauta histórica al trabajar por la integridad de los derechos humanos y el derecho internacional. Pues es en el caos donde las injusticias crecen, queriendo pasar desapercibidas. Así es que agradezco a todos por este esfuerzo e invito a que sigamos atentos, sin bajar la guardia y enfocándonos, por difícil que sea, en ayudar a quienes de por sí ya están abandonados por la justicia. Hoy más que nunca debemos de redoblar nuestros esfuerzos. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Vamos a dar palabra con la doctora Joana Barros Rodríguez, por favor. Puede encender su micrófono, doctora Joana, y su cámara. Buenas. La escuchamos. Sí, buenas tardes. Pues un poco agradecida bastante de la invitación. Pues desde las comunidades indígenas ha sido un poco difícil el término primero de comprensión de tanto el tema de pandemia que se está extendiendo pues en todo el mundo. Sí. Sí, ok. No, es que aquí está fallando un poquito el internet porque siempre es bastante malo y me ha tocado moverme en diferentes partes, entonces a veces por eso la interrupción. Pero frente a eso, las comunidades indígenas, por lo menos aquí del departamento de La Guajira en Colombia, ha tenido, digamos, unas prácticas tradicionales para tomar de alguna manera, poder enfrentar el tema del impacto en las comunidades. Ha habido un poco de recepción o muy poca información por las dificultades del terreno donde se vive, porque son comunidades aisladas, comunidades que de pronto no tienen o no tienen la facilidad de adquirir la información sobre todo el tema de cuidado, sobre todo el tema de prevención dentro de las comunidades. Lo que se ha podido hacer es muy poco en realidad porque de alguna manera eso obstaculiza que las personas de fuera entren a las comunidades indígenas. Entonces se han ideado un par de estrategias como para ingresar a las comunidades, ya sea con población que sea del mismo sector, pero a la vez con bastante temor porque son comunidades aisladas que de pronto están un poco cuidadas, porque como es que no salen y tampoco se está permitiendo mucho el ingreso de la población, lo que ha dificultado un poco las entregas de las ayudas humanitarias, por ejemplo, para evitar que ellos salgan, pero a la vez también hay una exposición de las personas que entran a comunidades a entregar los productos.
Esto ha dificultado mucho también en cuanto al tema de que las personas no están adquiriendo los productos necesarios para su vida o para poder establecer una vida casi que ahí en su vivienda. Entonces, de alguna manera, Se ha caído la conexión con la doctora Joana. Joana, ¿nos escuchas? Bueno, parece que lamentablemente se ha caído la señal con Joana, quien nos estaba comentando aspectos sobre las dificultades de las comunidades indígenas Wayuu. Vamos a darle paso entonces al doctor Víctor Mosquera para que por favor intervenga. Doctor Víctor. Gracias. Señor presidente, miembros de la comisión, escuchándolos a ustedes y resaltando su labor, es importante nosotros como sociedad civil darles a conocer una problemática específica respecto a ese grupo de alto riesgo que representa el COVID-19 y es con las personas privadas de la libertad que pertenecen a determinadas categorías protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Estos son las personas que tienen enfermedades huérfanas, que son madres gestantes, menores de edad y personas mayores de edad. Hemos encontrado que la legislación colombiana y el gobierno nacional ha buscado proteger a estas categorías y ha hecho medidas especiales para los mismos. Sin embargo, han ponderado la política criminal por encima de la vida, la integridad personal y la salud. Esto se refleja a que ese grupo de personas no solamente tienen que tener esas características, sino que además le han exigido que los delitos que cometan sean delitos prácticamente que son menos ofensivos y no están cobijando a toda esta población. Y las leyes solamente están beneficiando a un alrededor de 4.000 personas, cuando deberían estar beneficiando en general a 80.000 personas que, por el tema del hacinamiento carcelario. Queremos llamar la atención por esto porque consideramos que el hecho de que ya sean grupos especiales de protección tienen que garantizárseles que puedan acceder efectivamente a suspensión de penas, a medidas domiciliarias u otras medidas que los puedan proteger precisamente por esta categoría especial de protección, y según el artículo 47 de esta resolución, nos parece acertado que la Comisión haya buscado protegerlos. Sin embargo, a veces los estados simplemente hacen unas medidas ilusorias o aparentes y en realidad no buscan proteger a estos grupos, y por eso queremos hacer un llamado a la Comisión para que estén atentas a las solicitudes que se les hacen y se les haga un seguimiento para que realmente estas personas sí sean protegidas y frente a este virus del COVID-19. Muchas gracias. Gracias, doctor Víctor Mosquera. Vamos a darle paso al doctor Marlon Díaz para ir cerrando y se prepara el doctor Paulo Abrado. Como corolario de todo lo analizado y por supuesto dándole las gracias a los comisionados y al doctor Paulo, de verdad que siendo una de las funciones más importantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los estados en toda la temática del derecho internacional de los derechos humanos, les pedimos que mantengan la mirada sobre Colombia y de manera especial sobre la situación de la población privada de la libertad. Es necesario que, teniendo hoy confirmadas más de 4.000 personas contagiadas positivas con COVID, teniendo unas cárceles hacinadas, teniendo un estado de cosas inconstitucional que fue declarado por la Corte Constitucional desde 1998 y se mantiene hasta hoy, justamente por la constante vulneración de derechos humanos al interior de los establecimientos de reclusión y al interior de las entidades donde se realizan detenciones preventivas, como estaciones de policía, como unidades de reacción inmediata de la Fiscalía. Es necesario que se inste y se continúe instando al Estado para que tome medidas adecuadas, alternativas a la prisión y detención preventiva, que, como lo decía la doctora Esmeralda, incluso el mismo ordenamiento prevé.
y es necesario que ese acápite de exclusiones sea disminuido solamente para delitos violentos y solamente para violaciones al derecho internacional. Las personas privadas de la libertad perdieron su libertad, pero no su dignidad. Así es, doctor Marlon, muchísimas gracias por sus palabras. Doctor Paulo, tiene usted la palabra, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Apenas para concluir, informando que a Sala de Situação da CIDH mantém um grupo operativo que lo maneja, está em permanente atenção às distintas denúncias que vão chegando de toda a região. Aquellos que tienen algún interés de trasladar informaciones para ayudar a la Comisión en su ejercicio de monitoreo de la situación e impacto del COVID en la región, pueden enviárselas por el correo de cidhdenuncias@oas.org. Y felicitarles una vez más, agradeciendo la oportunidad de este encuentro y sumando fuerzas y mucha alianza para que toda la gente de nuestra región y puede enfrentar esa situación y evitar que una crisis de pandemia de un virus pueda transformarse en una crisis generalizada de derechos humanos. Muchísimas gracias. Doctor Paulo, es usted muy amable. Al presidente, doctor Joel, a la doctora comisionada Esmeralda, a usted, a todos un especial reconocimiento, un especial abrazo por haber participado, por haber dedicado el tiempo, y de verdad que agradecemos, yo creo que en nombre de toda Latinoamérica, todas las medidas que están tomando para que se tomen precisamente medidas urgentes frente a la protección de derechos humanos y en especial en aquellos grupos vulnerables, como ustedes muy bien lo han mencionado, menores, adultos mayores, mujeres embarazadas o en estado de lactancia, y bueno, toda una población privada de la libertad que merece una atención urgente para evitar una catástrofe, como bien lo ha señalado en distintos comunicados el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, como lo han señalado los docentes, los profesores e investigadores de Colombia y de Latinoamérica, incluso a nivel mundial, y de las miles de organizaciones que día a día están trabajando desde la sociedad civil para que esta crisis de pandemia sea un poco sobrellevada, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. A las más de 600 personas que nos acompañaron en las distintas plataformas, muchísimas gracias. Estuvieron conectados desde Estados Unidos, desde Argentina, Panamá, Ecuador, México, desde Europa, también España, estuvieron conectados. De verdad que para nosotros es muy honroso que ustedes estén acá. En el mismo link van a encontrar esta conferencia posteriormente en la misma plataforma de YouTube y de Facebook para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, un agradecimiento especial al doctor Víctor Mosquera también, al doctor Marlon, a la doctora Lorena, a todos los que nos acompañaron en este panel. De verdad que para nosotros es muy importante contar con todo su apoyo. Bendiciones para todo el mundo y esperamos que se encuentren bien junto a sus familias. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Quiero rogarles de verdad de corazón que me disculpen si a alguna persona le corté la palabra. Creo que a Lorena y creo que a Génesis teníamos el tiempo muy contado. Yo creo que ya se fueron. Pero bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Víctor. Gracias a todos. De verdad que... Discúlpame, Lorena, de verdad. No, está bien, no te preocupes. Yo solo faltó decir que hasta luego. Ya, yo dije todo lo que quería decir. Luciana, yo medio calculé por todo. Cosas y bueno. Génesis, no alcancé, no sé si alcanzó a escuchar, creo que no, mis disculpas, pero bueno. Gracias a ustedes. Hasta luego y estamos en contacto. Bueno, bye. Saludos. Chao, buenas tardes a todos. Chao. Chao, Luciana. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes. Chao, Buenas Pablo, tardes. que estés bien. Alberto, perdón, Alberto. Víctor, Marlon, todos. Chao, pues, gracias. Que se me cayó el internet, pero afortunadamente cuando se terminó. Ay, maravilloso. No, muchas gracias. Fue tremendo, tremendo. Los tengo que dejar porque tengo otra conferencia en la que me invitaron y a las 5 empezaba, entonces hablamos más tardecito. Vale. Bueno, gracias. Chao. Hasta luego. Chao, Alberto. Chao, hasta luego, doctor.